Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Voy a empezar una serie de predicaciones. Va a ser cortita miniserie, pero es algo que ha estado en mi corazón ya por cierto tiempo y se va a llamar Muy Raro. Estoy segura que tal vez nunca han escuchado tema de predicación así, pero lo vamos a llamar Preparación para la vejez y la muerte. Preparación para la vejez y la muerte. Tiempo se va muy rápido. Parece que ayer éramos niños. Teníamos nuestros sueños de la vida, que todo está delante de nosotros. Pensamos que tenemos mucho tiempo adelante y nos damos cuenta cuando llega la vejez. La vida la tenemos en etapas. Es como ciclo de la vida y ese ciclo no se puede detener. Cada etapa de la vida es muy bonita, muy linda, dijo Eclesiastés, que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Por eso cada etapa de la vida es muy hermosa si aprendemos a vivirla como Dios lo manda. Primero tenemos la etapa de la infancia. Cuando es la vida, es el tiempo de la vida más fácil de todos. Aunque eres completamente dependiente de los que te han traído en este mundo, te cuidan, te protegen, dependes completamente de ellos, pero para ti es más fácil. ¿Y cuántos de nosotros no nos gustaría, por al menos por un momento, regresar allí? Luego va la etapa de la adolescencia. Es cuando todo es drama. Es cuando el cuerpo ya se está desarrollando en el cuerpo de un adulto, pero el cerebro todavía es de niño. Entonces llega ese conflicto entre cerebro, que actúa, todavía piensa como niño, todavía la razón y juicio no está desarrollado, pero el cuerpo está revelando, deseando cosas de adulto. Luego viene la etapa de la juventud. Y la etapa de juventud ya es el tiempo cuando tu vida está tomando cierto rumbo. Cuando tú ya estás decidiendo y ejecutando dónde vas a ir. Luego viene la etapa de la adultez, que termina a los 65, 70 años aproximadamente. Es cuando tú ya estás prácticamente, tienes que llegar a cumplimiento de tus metas, a los propósitos que Dios te da, con cuales Dios te trajo a la vida. Porque después de eso llega la etapa de la vejez, más o menos de 70 años y adelante. Es cuando ya, como dice Eclesiastés, ya es tiempo de repartir las piedras. Las juntabas, esos tesoros que juntabas toda tu vida, conocimiento, sabiduría, experiencia. Pero ya después de 70 es prácticamente tiempo que tú los esparces, que los repartas. Dejas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a la gente que Dios trae a tu vida, que tú estás compartiendo tu sabiduría. Biblia nos enseña tomar muy en serio esta etapa de vejez. Y nos enseña no solamente tomarla en serio, pero prepararnos para esta etapa. Porque si Dios no nos lleva más jóvenes,
todos vamos a llegar a esta etapa, porque esto es el ciclo de la vida, como lo ha comentado. Para esa etapa, mis hermanos, debemos de prepararnos de dos formas. Para nuestra propia vejez que va a llegar, pero también prepararnos para el hecho que nuestros padres se están envejeciendo también. Entonces, nosotros preparamos a nosotros mismos de dos formas: a honrar la vejez de nuestros padres, y el mandamiento de Dios es muy claro, dice: honra a tu padre y a tu madre. No importa a que su vida está deshecha, no importa si viven en pecado, no importa si están haciendo cosas desagradables, tú no eres juez de tus padres. Tu responsabilidad es honrarlos. ¿Qué significa honrar a tus padres? Es estar pendiente de ellos, es ayudarlos cuando están enfermos, cuando no tienen para comer, cuando necesitan aliento, cuando necesitan a platicar. Esto significa que tú los vas a honrar. Nunca burlar de ellos, nunca avergonzarlos, exhibir sus debilidades, y etcétera, y etcétera. De eso vamos a hablar en unas posteriores predicaciones un poquito más. Pero la Biblia es muy seria. La palabra de Dios dice que debemos de honrar a la gente grande, la gente de la edad avanzada. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hoy vivimos en los tiempos muy difíciles, mis hermanos, donde la edad no se honra, donde los ancianos están rechazados no solamente por la sociedad, pero por pérdida de valores familiares, donde los hijos mismos no sepan a valorar a sus padres y los dejan en su vejez desatendidos, los dejan deshonrados, los dejan enfermos y los botan. Mientras padres tenían fuerzas y había algún provecho de ellos, los aprovechaban. Cuando ya no tienen nada de sacar, los botan. Y eso es nuestra tristeza, mis hermanos. Y nosotros como creyentes, tú, mi hermano, como creyente, debes de tomar actitud de Dios a honrar a los ancianos. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones 4:16, cuando Dios está anunciando el juicio al pueblo de Israel a través de profeta Jeremías, en Lamentaciones 4:16 dice, escuchen, lo dice muy serio, Lamentaciones 4:16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Es un juicio al pueblo, porque el pueblo, la honra del pueblo son sus ancianos, hermanos. Porque en ancianos hay historia, raíces, sabiduría, experiencia. Entonces, cuando el pueblo rechaza a los ancianos, rechaza raíces, rechaza sabiduría, rechaza experiencia y la riqueza de la vida. Hoy, si ustedes
conocen un poquito la situación, que como los jóvenes se meten mucho a trabajar en diferentes países, no tienen tiempo para padres viejos. Y sociedades encontraron una solución, hicieron las casas de ancianos. Y estas casas de ancianos, según país, según la prosperidad del país, se presentan cierta calidad de vida. Por ejemplo, cuando vas a las casas de ancianos en Canadá o en Estados Unidos, son muy de lujo, hay un poquito más modestos, pero las condiciones son muy agradables y muy bonitos. Pero ¿sabes qué? Nosotros, Luis y yo, Pastor y yo, en septiembre pasado, cuando estábamos en Canadá, en la ciudad de Edmonton, en Alberta, ministrando en la casa de ancianos, a los ancianos no les importa qué condiciones hay. Los ojos están llenos de soledad. No importa qué condiciones les ofreces, porque cada persona necesita una familia, necesita a alguien que esté pendiente, que esté preguntando cómo estás. ¿Tienes algo que comer? ¿Tienes fuerzas para bañarte? Y una cosa que cuando alguien lo hace por dinero, porque te contrataron, como en esas casas de ancianos, y otra cosa son las manos de tus hijos que te están cuidando. Y Dios trae juicio a los que no sepan a cuidar a sus ancianos. Dios aborrece cuando la gente grande no está atendida y está rechazada. Pero a veces nosotros, como estamos avanzando con la edad, no podemos responder qué decisión van a tomar nuestros hijos hacia nosotros. No lo podemos ni ver adelante, no sabemos. Entonces, único que podemos hacer, mis hermanos, es prepararnos. Es prepararnos desde los días de la juventud. Dice Eclesiastés en capítulo 12, versículo 1, y dice muy claro, habla a los jóvenes, y dice, acuérdate, y es un imperativo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y los días malos aquí en el hebreo significa enfermedad, tristeza, vejez. Significa cuando ya tú vas a ser miserable, triste, herido, porque las personas en la edad avanzada son muy sensibles a las actitudes de la gente. Antes que llegan los años de los cuales dices que ya no me gozo de los días. Por eso, mis hermanos, Biblia nos enseña a prepararnos para nuestra vejez desde los días de la juventud. Salmos 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo voy a leer otra vez. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra contar, cuando hablamos de contar nuestros días, es la palabra hebrea maná y significa contar, numerar, asignar, preparar.
Prácticamente, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice aquí el salmista cuando está orando? Dice, Señor, enséñanos preparar nuestros días. Y la palabra días es la palabra hebrea yom, que significa no solamente día, tiempo o año, pero significa tiempo que nos está dado para toda nuestra vida. Entonces, enséñanos a prepararnos en nuestra vida. Eso es lo que ora. Enséñanos a convertir nuestra vida en preparación. Y luego dice, para que traigamos el corazón de sabiduría. Traer corazón de sabiduría del hebreo significa obtener mente, voluntad, corazón, alma, comprensión, conciencia, que nos lleva a la sabiduría. Entonces la oración va así, donde está orando David, dice, Señor, enséñame a vivir de tal forma que cuando yo llegue al fin de días tenga sabiduría. Yo sea una persona sabia. Unas traducciones lo traducen que enséñame a vivir de tal forma para que yo sepa cómo morir. Escúchanlo. Enséñame a vivir de tal forma para que yo sepa cómo morir, cómo vivir mis últimos días. Enséñanos a preparar nuestra vida para que entramos a la sabiduría. La sabiduría es la eternidad de Dios, mis hermanos. Prácticamente, hermanos, ¿qué está pidiendo el salmista? Enséñanos a vivir con el entendimiento que nuestra vida un día se va a acabar, que vamos a morir. ¿Cuántos de ustedes se paran de vez en cuando a pensar que van a morir? No queremos pensar en eso. Cuando somos jóvenes y niños, pensamos que es un cuento. Y yo les voy a decir la verdad que moría mucha gente alrededor. Y ves la tristeza de los familiares y te hace triste, pero solo cuando muere una persona que es parte de ti y la tienes que entierrar, entiendes la seriedad de la muerte. Solamente cuando estás viendo a tu persona querida, cuando su cuerpo se pone a la tierra o al fuego, ya depende de qué entierro se escoge la familia, se entiende la seriedad del hecho de la muerte. Es algo para esta vida, es algo irreversible. Para esta vida temporal es algo que no tiene remedio. Por eso tú y yo, mis hermanos, decidimos creer en la verdad, porque esto pasará. Nuestros días, en México, por cierto, estadística dice que promedio de la vida ahora son 72 años, no sé hasta dónde es verdad, eso significa que unos mueren a 30, otros a 90 y 100, y que Dios nos permite a cada uno que vivamos cuanto Dios nos designó en salud y en fuerza. No queremos limitar nuestra vida, ¿cierto? Pero todo eso es temporal. Y tú y yo debemos de vivir con el entendimiento que estos añitos que tenemos aquí en esta tierra son como una gota en el océano de eternidad.
porque allí es donde no va a haber final de los días. Allí ya no va a haber tiempo. Allí vamos a poder gozarnos la eternidad. Por eso las tristezas que pasamos en ese mundo son reales, son dolorosas, nos destrozan, pero nosotros decidimos creer en la verdad, porque esto es temporal. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, decidimos vivir no para acumular tesoros en este mundo, ¿cierto? De hecho, la palabra de Dios nos dice que no acumulen tesoros en este mundo, donde polilla y todo lo que nosotros con Pastor año pasado compramos unos libreros muy bonitos, juntábamos, aparte me regaló mi mamá, y compramos unos libreros de madera, pedimos, y ahorita regresando de Ucrania, empezamos a empezar a hacer limpieza, y Luis estaba trabajando en la oficina, y me dice, ven acá, y yo llego y me muestra un árbol en la pared, los termitas. Nos comieron muchos libros, se metieron en el librero, metieron en todo. Todo es temporal. A veces nos matamos conseguir algunas cosas y llega un bichito así y te lo acaba. Todo esto en esta vida, mi hermano, es temporal. Entonces, enséñanos a vivir con el entendimiento, Señor, que nuestra vida aquí un día se va a acabar y que vamos a morir. Y la forma de prepararnos para vejez es entender que nuestros días son contados y debemos de usarlos para adquirir la sabiduría de Dios. No adquirir bienes. Dice la palabra, buscan primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se les va a ser añadido. Dios nos da mucho y más que necesitamos. Pero nuestro enfoque debe de ser en adquirir ¿qué? Sabiduría. Cuando nuestro enfoque está en este mundo, la gente al perder sus logros pierde todo sentido de la vida, mis hermanos. Pero si tú estás enfocado en la eternidad, tu vida nunca va a perder su sentido. La historia bíblica, cuando leemos la palabra de Dios, está llena de ejemplos de personas mayores. Hay ejemplos positivos y hay ejemplos negativos. Hay gente que adquirió sabiduría y hay otros que perdieron sabiduría, hasta razón perdieron por la forma como actuaron. Pero la gente anciana son testigos de la memoria, de la familia. Los que ustedes son jóvenes y tienen todavía a sus padres o a sus tíos, asegúrense preguntarles, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi bisabuela? Trázalo, intenta conocer y luego compártelo con tus hijos, porque esto va a estar creando los lazos familiares, porque cuando no tienes esos lazos, te pierdes el sentido de conexión con generaciones anteriores. Muchas veces ya los abuelos son gente extraña, que ni quieren, los jovencitos, ay abuela, cierra la boca, ¿a ti qué te importa? Ay abuelo, tú no te metes, y te empiezan a cortar tan feo. Pero mis hermanos, si tú quieres que tus hijos te respetan, que tus nietos te respetan, cuéntalos las experiencias de tu vida.
las luchas. Cuenta este momento cuando te dieron pedacito de terreno y cuando no tenías nada y te metiste una palapa. Y cuando te estabas corriendo a las serpientes, cuando tú estabas protegiendo que esa araña no mete con tu hijo, cuando tú velabas en las noches, no podías dormir preocupado qué va a pasar con tus hijos, si no va a meter ningún bicho, ningún animalito para destruirlos, hermanos. Cuéntalo, porque si tú no lo cuentas, ¿cómo van a saber? ¿Y cómo van a valorar el costo de su vida, de tu vida, el costo de tu amor? La gente anciana, la gente grande es la memoria, es tesoro, es experiencia, es sabiduría. Ellos transmiten las promesas y las esperanzas a las nuevas generaciones. Porque si hoy quejamos que algo nos va difícil, a mí me encanta cuando mi mamá a veces cuenta la misma historia otra vez y no recuerda que ya la contó. Pero saben que di cuenta que la gente grande les sale esa agilez de memoria de pasado. Pueden olvidar qué pasó hace 5 minutos. Pueden olvidar qué pasó, qué dijeron ayer o antier, pero se les sube ese tesoro de la juventud y de la niñez. Y ellos se sienten necesidad de compartirlo contigo o con tus hijos. Presta tu tiempo. Presta a tus hijos, lleva a tus hijos o tus nietos, o dile, mamá, aquí están mis hijos, cuéntales cómo pasó esto. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial a mi pueblo, mi papá tenía apenas 5 años, o sea, y se les quitaron a todos los alemanes, todos les quitaron las vacas y los juntaron en un lugar. Y como mi papá era un niño muy rápido, le dicen, ellos tenían que escapar a otro pueblo y bueno, es una historia con muchos detalles, pero le dicen, ve y abre la puerta para que salen las vacas, los más grandes. Tú eres niño y nadie te va a ver. Y él se mete por allá, por allá, y abre y las vacas empiezan a salir. Y lo vieron alemanes. Entonces él empieza a correr y un alemán lo alcanzó. Lo agarró así de su camisita y el otro le dijo, mátalo. Entonces él lo lleva allí a como un rito con poquita agua, y dice, lo agarró así y lo tiró al río y disparó al aire y dice, shh. Y mi papá dice, yo me quedé como muerto. Y dice, cuando ya estaba solo poquito levantando mi ojo, mirando, dice, esperé que hasta no hubo nadie y dice, me escapé. Hermanos, cuenta tus historias verdaderas a tus hijos, a tus nietos, porque son tesoros de tu familia estas experiencias. Hoy somos tan formales, por eso hay tanta indiferencia en los jóvenes. Ese tiempo de electrónica, ese tiempo de computación, de digitalización y de todo, los vacía cerebro, que no queda espacio para compasión, para conocer la familia, para conocer a los abuelos, para conocer las riquezas. Sí, la verdad que muchos tenemos raíces paganas, costumbres paganos de cual salimos, pero la riqueza de la vida, tus experiencias,
las experiencias de tus padres, de tus abuelos, de dónde vienes tú, son incomparables. Se van a perder y nuestras nuevas generaciones quedan sin raíces, sin saber de dónde vienen. Por eso, mis hermanos, una de las formas de prepararte para vejez es pasar estos tesoros que acumulaste en tu vida a las generaciones posteriores. Aunque no eras creyente, ¿cuántas veces Dios te escatimó la vida? ¿Cuántas veces tuvo misericordia contigo? ¿Cuántas veces te ayudó? Cuéntalo, cuéntalo, porque estos son tesoros que con tus hijos van a quedar para siempre, y enséñalos a pasar a los hijos, dice la palabra, a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Cuenta las misericordias de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de la gente que era sabia en su vejez. Estamos leyendo de Caleb, que en la edad de los 95 años estuvo haciendo cosas, muchas cosas para el Señor. Era fructífero en su vejez. Estamos leyendo de Ana, la que en la edad de 84 años servía al Señor con ayuno y oración. Leemos en Lucas 2, 36, 37, Lucas 2, 36, 37. Dice que había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. La vejez que adquirió sabiduría, mis hermanos. Estamos leyendo de Simeón, profeta que decía que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A la gente grande, a la gente con edad avanzada, hermanos, ¿no creen que ya se acabó para ustedes los que ya tienen edad avanzada o vas por allá más cerca? Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Sus ancianos van a tener ¿qué? Sueños, van a tener revelaciones de parte de Dios, hermanos. Si tú andas con Dios, tu vejez puede ser fructífera, tú puedes ser de bendición y de riqueza, tanto para tu familia como para pueblo de Dios. Y dice que no vería, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Esa historia pueden leer en Lucas también, capítulo 2, versículo 25 al 32. Ya era persona la que era preparada a morir, solo una cosa le faltaba, que dio según promesa de Dios. También conocemos a Moisés. Moisés fue llamado para ser líder de Israel, o empezó su ministerio de líder de Israel, ¿quién sabe qué edad? 80 años. ¿Cuántos de nosotros tenemos 80? Todavía, del 80 al 120 años él estaba llevando
trabajo que Dios le encomendó, hermanos. También hay ejemplos negativos de los ancianos. Tenemos a Salomón, que desde juventud casi Dios le dio sabiduría, pero la desperdició hasta la vejez. En lugar de adquirir más sabiduría, ¿qué hizo? La perdió porque su corazón se desvió a través de mujeres, atrás de las riquezas y atrás de poder, la famosa lana, fama y dama, lo que lo llevaron a la perdición. En 2 de Crónicas 26, 21, Segunda de Crónicas 26, 21, estamos leyendo sobre el rey Usías, el que no honró el mandamiento de Dios. No vamos a profundizar mucho, pueden checar su historia, pero dice así, 2 de Crónicas 26, 21, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Diferentes tipos de vejez, diferentes tipos de muerte. Pero tú y yo estamos aquí para prepararnos para la vejez llena de sabiduría. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta muy importante es, ¿cómo va a ser tu vejez? ¿En qué estás invirtiendo hoy? Sin importar tu edad. Si eres jovencito, en infancia, o eres adolescente, o eres joven, o eres adulto, todos estamos invirtiendo en algo. Y según lo que invertimos, lo vamos ¿qué? Recibir, ¿no? Si invertimos en la sabiduría, vamos a adquirir el corazón de sabiduría. Si invertimos en las cosas que no son de provecho, pues vamos a llegar como Salomón y vamos a decir, todo es vanidad y no hay gozo en nada. Vivimos en los tiempos donde existen muchos problemas y dificultades con la vejez. De hecho, muchos tenemos el temor de la vejez. Yo cuando pienso me da pavor quedarme sola, vieja y sola. Y cuando pienso con mis términos humanos, ¿sí? no pensando en fe, porque todos podemos entrar ese momento y ver la vida sin fe. Y cuando me llega ese momento que yo pienso sin fe, me da miedo quedar sola y vieja. Pero regreso a mi refugio, mi lugar de fe, y empiezo a ver a mi vejez con los ojos de fe. Porque aunque yo estoy todavía aquí, Dios ya está ahí. Dios ya está ahí y ya lo ha provisto todo. Amén. Lo ha provisto todo para nosotros, mis hermanos. Por eso no tenemos que tener miedo de la vejez. Nos cuesta mucho aceptar el hecho de la vejez. Yo esta vez cuando estaba en Ucrania y pasé ese mes con mi mamá, aunque yo iba a las conferencias a ministrar, mi mamá me decía, ay, yo voy contigo en tu maleta, y no se despegaba de mí. Y literalmente todo el tiempo estaba conmigo. Y yo doy cuenta, hermanos, ya. Mi mamá físicamente, cuando miras su rostro, se ve mucho menos de su edad. Pero cuando la ves caminando, cuando la ves haciendo su rutina, cuesta mucho aceptar sus limitaciones, porque toda la vida estaba así, sin parar, sin cansar, con 5 hijos, trabajo de tiempo completo, un esposo con epilepsia, el campo para labrar, las vacas, los puercos, las gallinas, los gansos, los patos, y el bosque para juntar un poquito más en verano, por mora, por hongo, por todo, sin cansar, hermanos,
porque no hubo tiempo para cansancio. Y ahora viéndola en sus limitaciones, yo estoy revelando, todo mi ser está revelando contra el hecho de vejez. Y lo digo, Señor, permítame aceptar este hecho. Primero, en nuestra preparación para la vejez, hermanos, necesitamos aceptar el hecho que con el paso de años estamos perdiendo las fuerzas. Con el paso de años estamos adquiriendo sabiduría, pero estamos perdiendo las fuerzas. Y vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Ya leímos primer versículo, pero vamos a leer del 1 al 7. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Acuérdate, y esto es imperativo, acuérdate de tu Creador cuando en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y les comenté días malos, en el hebreo significa enfermedad, debilidad, tristeza. Este término también significa miserable, triste, herido. Entonces dice, recuerda a Dios, acuérdate de Dios, de tu Creador, antes que lleguen estos días. Y luego nos explica cómo son estos días. Dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. Eso está hablando de deterioro de nuestro cuerpo físico. Y cuando cuerpo físico está perdiendo su fuerza, te roba el gozo de la vida. ¿Sí o no? Aunque nos tratan a vender esa imagen de viejito feliz, y si nosotros, honrando los mandamientos de Dios, podemos protegernos de muchas cosas, hasta físicamente en nuestra vejez, pero como todos salimos de pecado, hicimos muchas cosas que ya nos lastimaron, el hecho es que en la vejez perdemos las fuerzas. Dice apóstol Pablo en Corintios, decía que este tabernáculo temporal que hace, se está deteriorando. Por eso tenemos que preocupar por el hombre interior, por el que vive en este tabernáculo, porque esto es casa temporal. Y se está envejeciendo y se está perdiendo sus fuerzas. Entonces, llega el momento cuando una persona ya no tiene fuerzas para vivir. Mi papá era una persona muy activa, muy rápido. Él era así, correr y hacer y hacer. Él no sabía qué es sentar sin hacer nada. Nos educaba de tal forma que decía, si no tienen nada que hacer, agarran las sillas y muevan de un lado a otro. Porque una persona mientras tiene vida, tiene que estar moviendo. Dice, yo no quiero flojos en mi casa. Así nos educaba mi papá. Cuando le llegaron los años, y él fue con el Señor un poquito antes que cumplió 79 años. Y cuando lo tenían que operar por su próstata y le pusieron tubito, y él dijo, yo no quiero vivir así. Dijo así, yo ya quiero ir a casa. Yo ya me cansé. El hecho de aceptar tus limitaciones, mis hermanos, es muy importante. Si quieres ser fructífero en tu vejez, acepta tus limitaciones físicas, los que con años son más y más y más y más. Y a veces en la vejez llega el momento cuando lo único que tú eres capaz de hacer es sentar y orar. Y no puedes hacer nada más.
pero es el tiempo, lo puedes convertir en el tiempo de mover montañas, hermanos. Aunque tú no puedes levantar las manos, pero tu fe adquirida por los años, tu conocimiento de Dios puede empezar a mover las montañas. Tú puedes ser una persona más efectiva del mundo. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está hablando de una persona grande que con paso de años se empieza a disminuir la vista. Primero empieza a nublar las nubes, tras lluvias, a veces empiezan a salir las lágrimas sin razón a la gente con la edad, empiezan a salir las lágrimas. Pues es un hecho que la casa se está deteriorando y no debemos de hacer tragedia porque es ciclo de la vida y los que conocemos a Dios no estamos perdiendo la vida. Para nosotros paso de años es ganando la vida. Amén. No perdiendo la vida, es ganando la vida eterna en la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Dice, las nubes se nubla la vista, tras la lluvia se salen lagrimitas a la gente grande, o luego a otros se les secan mucho los ojos, ya no producen lágrimas y hoy ya tienen esas soluciones que tienen que estar poniendo. Mi mamá, yo veo que todo el tiempo ya está, cada noche tiene que poner sus gotitas para que los ojos no arden. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, ya no ves las cosas como antes. Y luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando que en la persona con la edad se le empiezan a encorvar las rodillas. Ya el que caminaba así, ya empieza a caminar con las rodillitas dobladas, se le caen hombros, a muchos se le dobla la espalda, es paso de años. Por eso ya no hay rapidez como antes. Y luego dice, cesarán las muelas porque han disminuido, los dientes se están cayendo. Con la edad ya no puedes. Hoy, gracias a Dios, vivimos en los tiempos donde podemos poner dentadura, donde hay soluciones, pero no todos pueden. No todos pueden. Hay muchos, ya saben, cuando eran jóvenes, las niñas se encontraban y decían, ¿tú cuántos novios has tenido? Pero cuando las abuelitas se encuentran, ¿cuántos dientes te han quedado? Pues cosas se cambian, ¿no? Cosas se cambian, mis hermanos, pero Dios hizo todo hermoso a su tiempo y podemos gozar y podemos aprovechar. Y luego dice, claro, que ya no puedes tal vez masticar la comida como antes. Ya para comer ciertas cosas tienes que rallar o ponerlos en licuadora. Porque ya ni tu estómago ya lo digiere de tal forma como antes. Pero gloria a Dios por la vida hermosa que tenemos. Y luego dice, y se oscurecen los que miran por las ventanas. Ya la persona más grande está muchas veces sentadita en la ventana y ya ni ve bien en la calle lo que hay, pero está perdiendo su vista y vive mucho de sus memorias, de sus recuerdos. Luego versículo 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán.
La persona grande ya no puede salir tanto como salía antes. Ya no puede recorrer el pueblo como hacía antes. Ya no puede recorrer el vecindario como hacía antes. Ya muchos de plano, como ya se disminuye su capacidad de memoria o de entendimiento, ya a muchos sus hijos ni los dejan salir, los tienen que cerrar. Por eso dice, y las puertas de afuera se cerrarán. Es un hecho, hermanos, que con paso de años entramos en muchas limitaciones. También cuando se nos caen dientes, los labios se caen ¿dónde? Dentro. Los cachetes se caen dentro. Las puertas de afuera se cierran. Ya muchas veces hasta se sienten avergonzados a hablar porque ya no pronuncian cosas bien, les da pena y etcétera. Luego dice, por lo bajo del ruido de la muela. Está hablando de que ya oído se baja, ya no te escuchas cosas, ya no tienes bien tu oído, no puedes disfrutar sonidos de la naturaleza como antes, no puedes tal vez participar completamente en las conversaciones porque no escuchas bien. Luego dice, cuando se levantará la voz del ave. Está hablando de insomnia. La gente con insomnio, la gente con la edad ya no puede dormir tanto como un joven, que puede dormir un joven, a veces si no lo despiertas puede dormir y dormir. Pero con la edad ya tú quisieras quedar más, ya tienes todo el tiempo del mundo para dormir, pero no puedes. Y todo eso, hermanos, debemos de aceptar. La palabra de Dios nos prepara a estas limitaciones. Luego dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Está hablando, hermanos, de la tristeza porque ya empiezas a perder a los amigos de tu juventud, con los que cantabas antes, con los que gozaban antes. Dice, ya su canto se acaba. Tienes que despedir de la gente a cual amabas. Tienes que despedir, muchas veces tus hermanos ya empiezan a morir, tus amigos, muchas veces tu esposo, tu esposa, los vecinos, y siempre ya cuentas, era de mi edad, o era más grande yo, era hasta más chico que yo. ¿Reconocen esas pláticas, hermanos? Así ya nos medimos la vida según nuestra edad. Y eso nos a veces, si no lo manejamos, si no nos preparamos, si no aceptamos el hecho, podemos deprimirnos y vivir en miseria, solo llorando lo que estamos perdiendo, cuando la palabra de Dios nos está preparando, que debemos de recordar, Creador, desde la juventud, antes que lleguen estos días. Porque si andamos con Creador desde la juventud, vamos a saber cómo vivir estos días de la vejez sin ser deprimidos, sin ser agobiados, sin ser todo el tiempo en tribulación, y ser fructíferos. Luego dice, cuando también temerán de lo que es alto. La gente con la edad empieza a tener temor de la altura. Yo hasta antes, cuando era más joven, podría subir a cualquier lugar. Ahora ya veo, con paso de tiempo, ciertas cosas me empiezan a dar miedo. Entonces la edad a veces nos lleva a tener miedo a ciertas cosas. Dice, temerán de lo que es alto. Para la gente más grande, subir escaleritas cuesta trabajo. Por eso los hijos
cuando construyen sus casitas, tienen que pensar que tienen que tener lugar para traer a su papá o su mamá con el tiempo y pensar cómo va a ser regadera para que mi mamá no caiga, no tenga miedo, que mi papá puede vivir menos limitado. Todo eso debemos de estar pensando, mis hermanos, porque la vida es así. Y no vamos a poder hacer nada contra esto hasta que llegamos a la eternidad. Luego dice, y habrá terrores en el camino. Mucha gente con la edad empieza a tener miedo de viajes, de salir de su casa, hasta ir a una ciudad más cercana, a un pueblito más cercano, ya les da miedo. Los movimientos les dan miedo. Luego dice, y florecerá el almendro. Está hablando de canas. ¿Cuántos de nosotros ya aquí somos canosos? Florecerá el almendro. Y luego dice, y la langosta será una carga. Para persona grande de edad, levantar la langosta ya te pesa. Algo pequeñito ya no tienes fuerza muscular. Ya de hecho tienes pesadez, hasta tu propio cuerpo te cuesta cargar. En unas universidades de Estados Unidos han hecho unos experimentos que juntaron a los jóvenes y les prepararon un traje de 100 kilos y les dicen pónganlo y los hicieron media hora andar en ese traje y al final dice cómo se sienten, sin fuerzas, dicen, pero eso es lo que se siente la persona anciana todo el tiempo en su cuerpo, porque ya le pesa su propio cuerpo. Por eso nosotros, los que todavía somos un poquito más jóvenes, debemos de pensar en esto y respetar y prepararnos también para esto. Luego dice, y se perderá el apetito. En original dice, la alcaparra pierda su efecto. Y eso está hablando que el deseo sexual se desaparece con la edad. Y obviamente para muchos es una tragedia. Para muchos los varones, cuando eso sucede, empiezan a sufrir, empiezan a recompensarlo con machismo, tratando a su esposa, humillándola, como que recompensando que yo soy el que mando aquí, y de esa forma como que buscan autosatisfacer este perdido el apetito sexual. Pero hermanos, muchas veces eso sucede y por salud, en los diabéticos, hasta hipertensos, los que tienen presión súper alta, por ciertos medicamentos y todo, son sucesos de la vida. Y no podemos permitir que pérdidas de ciertas habilidades físicas nos convierten en otras personas, porque podemos gozar muchas cosas en esta vida y adquiriendo corazón de sabiduría. Esas alcáparas eran usados para estimular el apetito y el deseo sexual. Entonces, prácticamente lo que dice que ya ni te ayudan las pastillas. Eso lo que dice, no solo pérdida de físico, pero ya nada te ayuda lo que hay para recobrar las fuerzas sexuales. Todo eso debemos de estar conscientes, preparándonos, que con la edad se deteriora ciertas habilidades. Y luego dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles.
está hablando de tiempo de luto, que cuando una persona ya es vieja, ya prácticamente está dirigiéndose a la casa eterna, y ya las lloronas, lloronas dicen, ¿no? Las lloronas ya prácticamente están preparadas a llorarte, porque ya estás en la edad cuando te vas a partir a tu morada eterna. Y luego dice, antes que la cadena de plata se quiebre, y aquí está hablando de la memoria, que se disminuye o se pierde por completo con cierta edad. Y más en nuestros días eso sucede. Y muchas veces hasta parece que fingen. La gente grande parece que, ¿cómo tú recuerdas qué pasó hace 20 años? Pero no recuerdas qué pasó ayer. Y perdemos paciencia nosotros los que somos más. ¡Ay, mamá! ¿Ya cuántas veces te lo ha dicho? Pues tienes que decir tantas veces cuanto es necesario. Y cada vez como por primera vez. Teniendo paciencia, teniendo amor, cariño. El cariño con cual tus papás te enseñaban de chiquito. Teniendo paciencia, aunque tú caías, te levantaban, te cuidaban, te bañaban, te cambiaban las pañales, pues tienes que tener el mismo cariño y paciencia para hacerlo con ellos. Y luego dice, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Está hablando del momento cuando se para corazón, cuando se para circulación de sangre, y como en la sangre hay vida, y a la vida se va. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nunca hace cosas más bonitas que son. El hecho que un día se va a detener nuestro corazón, se va a dejar correr la sangre, si Señor no llega antes, para que seamos vivos, transformados. Pero es el hecho, se va a detener el corazón, se va a dejar correr la sangre, y el cuerpo se regresará al polvo, y el espíritu regresará al Señor. Por eso, desde los días de hoy dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para nosotros todavía es difícil entender y aceptar las limitaciones. Algunas limitaciones aceptamos, contra otras luchamos y rebelamos, pero nuestro enfoque debe de ser en nuestro Creador, porque al final de cuentas todo pasará, el mundo pasará y todo lo que está en él, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, que Dios los bendiga.